Bueno, seguimos 14:25, seguimos acá en Aire de Ciudad. Y ya tenemos a nuestro columnista estrella, nuestro profesor de economía. Pero acá estoy viendo en la grilla y dice bloque 2 de 14:20 a 14:37. Estamos en horario, bien. Dice columna económica Raúl Sánchez, bien al piso en negrita y en mayúscula. Bueno, no sé, Que yo no lo agarró veo la acá. capa ¿Vos lo invisible ves? no, agarró la capa invisible de Harry Potter, ¿viste? Con la película. No, los grillos están. A ver, me parece que lo tenemos en Skype, ¿Cómo ¿no? les va? Ahí está, Raúl, querido, ¿cómo andás? Los vengo escuchando que me están reclamando las facturas. No, no pasa nada. Seguramente No, la te verdad tuviste que voy a ser, algún le voy a ser inconveniente. sincero. Hoy me volví a levantar después de casi 2 días estar guardado, así que ¿Qué tuve que pasó? ponerme al día con un montón de cosas, pero nada, el martes que viene prometo ir al piso. Bueno, ¿qué pasó? No, no, nada de que preocuparse. No, resfrío, nada de Ah, preocuparse. Ah, No, bueno. bueno, todo. bien. Sí, Es, estamos con un clima medio raro. Hay días que hace mucho calor, días que como hoy, que capaz baja un poco la temperatura y hay viento, y está fresquito. Y eso, quiero creer que es eso, quiero creer que todo eso. Así sí, que, vamos, vamos, no es nada, no es nada. No es nada porque esta semana te necesitamos no. con todo. Claro. La semana que Esta viene te podés semana enfermar. no hay descanso, ni Claro, hoy, ni mañana, ni pasado. claro. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí. Perfecto, te escuchamos. Bien, bien, todo bien. Esperando Bueno, tus, a ver si bueno, tenemos buenas noticias hoy. no, O, digo, a o, ver, me parece que hay que hacer una síntesis de... Esta es la semana previa a las elecciones, ¿viste? Es sí. una semana que se dice de todo en materia económica, entonces hay que como que separar, como se dice popularmente, la paja del trigo, y qué se puede sacar en limpio. Eh, eh, Obviamente, por ahí los titulares apuntan más a conocer los niveles de cotización de la moneda extranjera, el dólar, pero bueno, como lo venimos hablando, la política monetaria goza de cierta estabilidad. El Banco Central, ya estamos 9 de noviembre, no se fundió, no hay una corrida sobre la moneda extranjera, sobre el peso, no hay pánico cambiario ni bancario. Por lo tanto, eso, más allá de lo que se especula post elecciones, me parece que son especulaciones básicamente y no tiene otro comportamiento. Después, sí hay algunas novedades que pasan como desapercibidas, ¿viste? Porque por ahí hubo no un manto de críticas, pero sí como de sospecha, como que no era tan real la inversión de 8.400 millones de dólares que se anunció en el viaje del presidente a Europa, de la empresa australiana que invertiría para producir hidrógeno verde, que nos va a permitir exportar energía eólica. Viste que se montó todo un manto de sospecha acerca de si era verdad, si era mentira, cuánto tiempo iba a demorar, obvio, ¿no? Nadie viene con 8.400 millones de dólares en una valijita y los pone de un día para el otro. Es un proceso de inversión que va a llevar un tiempo, pero bienvenido sea. Pero lo más novedoso es que hubieron 3 anuncios más de inversión y que pasaron medio desapercibidos. El primero de YPF. YPF aumenta un 30% sus inversiones en el 2022 en Argentina. Va a ser un total de 3.500 millones de dólares de inversiones, lo anunció el presidente de YPF con el gobernador de Neuquén. Y YPF y Shell van a hacer una inversión de 300 millones de dólares sobre Vaca Muerta. Eso tampoco no se dijo mucho, que digamos. No. Eh, claro, más que nada ahí en la bajada del Añelo, que es una de los pozos más, de las zonas más propicias a Vaca Muerta. Casi no se dijo nada, pero eso fue anunciado el jueves de la semana pasada. Mirá, ya lleva 4 o 5 días de anuncio. Y en el día de ayer, Eramet, una empresa francesa, anunció en una reunión con el presidente, con el ministro de Desarrollo Productivo, jefe de gabinete, la inversión de 400 millones de dólares para extraer litio en la provincia de Salta. Y lo novedoso tanto de estas últimas inversiones, al igual que
la del hidrógeno verde, es que en el caso del litio va a ser para producir después baterías para exportar a Europa. En el caso de YPF y Shell, también existe la posibilidad de exportar, primero de autoabastecer de energía a la Argentina, que va a permitir evitar importaciones, pero después también la posibilidad de exportar a Brasil y a Chile, vía gasoductos de lo que se extraiga de vaca muerta. Digo, eso en primer lugar. En segundo, otra noticia que se dio a conocer también ayer, 360.000 créditos para monotributistas se otorgaron en esta segunda etapa de los créditos. La primera fue el año pasado, en el marco de lo que fue el proceso de crédito de pandemia. Estos son créditos a tasa cero, en este caso en la segunda etapa con 6 meses de gracia. El año pasado se habían otorgado 500, si no me equivoco, 562.000 créditos por 66.000 millones de pesos. En esta segunda etapa ya llevamos 360.000 créditos a monotributistas por 42.000 millones de pesos. El 60% de esos créditos, lo anunció Mercedes Marco del Pol, la titular de AFIP, el 60% de esos créditos fueron para la categoría más baja de los monotributos, para la categoría A y B, como se los denomina. Esto también habla que yo quiero, por mi situación laboral, los niveles de morosidad de estos créditos son muy bajos, muy bajos. Quiero destacar la conducta de pagar el crédito que tienen los argentinos y las argentinas. Eso también permite, cuando uno devuelve el crédito, permite que la rueda del crédito siga girando, siga funcionando. Claro. Entonces se puede volver a prestar ese dinero que se recupera a la misma familia o a otras familias, y eso va a motorizar más consumo y más producción. Y después, y el fin de semana, no sé si estuvieron por Tecnópolis, que había una muestra sobre electromovilidad, podían ver los autitos eléctricos que se están fabricando en Argentina, industria que va a tener mucho crecimiento, tuvo crecimiento en Argentina en el 2020, tuvo crecimiento en el 2021 y va a tender a tener más crecimiento en el futuro. Así que básicamente estas tres noticias. Después, obviamente, el jueves se va a dar a conocer, obviamente vamos a tener más noticias en la semana, el jueves se va a dar a conocer el índice de inflación de octubre. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, ya anunció que él cree que va a estar rondando el 3%, un poquito por encima, por lo que dijo, puede ser del 3%. Algunas consultoras privadas ya anunciaron 3,2%, no son estudios en el mismo tenor de rigurosidad que hace el INDEC, pero van a andar por ahí, un poco más bajo que el del mes de septiembre. Recuerdo que el mes de octubre del 2020 el nivel de inflación fue 3,8%, y lo importante es que en el marco de los acuerdos de precios que se están dando de alimentos y bebidas, y en el marco que se dio ya de medicamentos, que se anunciaron ayer, por 90 días vamos a tener una tendencia a la baja de la inflación, que se venía marcando durante todo el año, desde el mes de marzo hasta el mes de agosto, inclusive septiembre tuvimos ahí un mes complejo, octubre vuelve a haber una tendencia de reducción de la inflación. Lo otro que va a venir, el otro anuncio que va a venir a consecuencia de conocerse el índice de inflación, es el último, cuál va a ser el porcentaje del último aumento a jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, beneficiarios, beneficiarias de asignaciones universales, porque... esto es en diciembre, ¿no? Sí, pero se utiliza el índice de inflación del mes de octubre, y ahí se va a calcular. Okay. En la recaudación tributaria. Ya se adelanta que va a estar entre un 11 y un 12%. Si está entre un 11 y un 12%, el porcentaje de aumento de los saberes jubilatorios van a superar el 52%. Y la inflación va a estar por debajo del 50%. Va a estar entre un 45 y un 48%. Con lo cual, vamos a tener un año, después de 3 años, de 2018, 2019 y 2020,
en donde hubo un empate casi de las jubilaciones y las pensiones y las asignaciones familiares con la inflación. 2018-2019 perdieron 20 puntos contra la inflación. 2021 vamos a lograr ganarle en esos haberes a la jubilación, a la inflación. Que no quiere decir que con eso ya estemos cumplidos o salvados, como se dice popularmente, pero sí marca un cambio de rumbo, marca un cambio de direccionabilidad, de ver cómo recuperamos. Ya estamos recuperando. Yo creo que el gobierno entiende que pasada las elecciones del 12 de septiembre, consolidado el proceso de recuperación, ya se habla del 9% de recuperación del Producto Bruto en el 2020, y con el arrastre que va a tener, el 2021, perdón, y con el arrastre que va a tener hacia el 2022, con la mejora de la recaudación, va a ser posible volcar más recursos hacia las familias, al consumo, a los ingresos, a la producción argentina, y eso va a permitir mejorar las condiciones de vida. Y a partir de ahí es el planteo que el ministro de Economía hace hacia el Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones es, si nosotros logramos que la economía argentina crezca, van a mejorar otros recursos, expandiremos el gasto público, no en términos de porcentaje del PBI, sino en valores absolutos, en pesos, en moneda constante, y podríamos tener un margen para, en un marco de negociación para alcanzar una deuda sostenible, poder hacer frente a las obligaciones que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, que hay que pagar en el año 2022 $18.000 millones solamente al Fondo Monetario Internacional. Bueno, Raúl, sí, yo te estaba escuchando muy atentamente y bueno, te quería felicitar, ¿no? Porque todos los pronósticos que venís haciendo, digamos, desde que arrancamos el programa, se viene cumpliendo y uno puede repasar ciertos números que es muy interesante seguir a la cuenta del Frente de Todos en Twitter, donde se sacaron varias placas donde se ven los números de la economía. Por ejemplo, nos dice que la recaudación, como bien dijiste vos hace un par de martes, en octubre fue la más alta desde 2015, con un 57,8% de aumento. La Argentina crece con respecto al salario, 3.2, está por encima del índice de inflación. La Argentina crece también en consumo de supermercados, 4,5 en agosto, y es la mayor suba en los últimos 15 meses. 2.8% en nuevos empleos registrados, ¿no? 326.900 empleos nuevos. Así que esperemos que este sea el camino que pueda desandar la Argentina y que no pare ese crecimiento. Y por otro lado también tenemos, ¿no?, al expresidente Macri, que te quería consultar esto yo. Digamos que cada vez que habla de la deuda que tomó y qué es lo que se hizo con esa deuda, cada nota que da dice un motivo distinto. Primero, primer discurso era para pagar deuda anterior que había dejado Cristina Kirchner, ¿no? Ahora dice que fue para pagarle a los bancos que tenían miedo de que vuelva el kirchnerismo y se querían ir del país, bancos privados, cuando ningún sector ganó más en su presidencia bancario, que fueron los bancos privados. Fue una ganancia extraordinaria las que tuvieron entre 2015 y 2019 los bancos. Mirá, y agregó que si él hubiese ganado las elecciones, hubiese renegociado rápidamente la deuda con el FMI. Cierto, en 5 minutos dijo. Claro, sí. En 15 minutos. No, yo, mirá, hay 3-4 falacias de Macri, y agrego de Horacio Larreta también. Horacio Larreta la semana pasada dijo, si la Corte Suprema de Justicia me devuelve los fondos de la coparticipación, yo retrotraigo los aumentos que hice de impuestos y elimino el nuevo impuesto de sellos al consumo de tarjeta de crédito. Sí. Falacia 1. Después voy a explicar por qué. La falacia 2. Era fácil bajar la inflación de Mauricio Macri antes de asumir como presidente. Falacia 3. Yo contraje deuda para pagar la deuda de Cristina. Y falacia 4 hubiese cerrado en 15 minutos. Vamos a pasar por la 1, la de Larreta. Larreta solo lo que hizo en toda su gestión, como lo hizo Mauricio Macri cuando fue
jefe de gobierno fue crear o aumentar impuestos. Sí. El alumbrado, barrio y limpieza aumentó en los mismos niveles que la inflación. Patentes, tarifa de subte, estacionamiento medido, peajes, multas, aumentaron siempre por encima de la inflación. BTV, todo por encima de la inflación. Buscan las estadísticas, recuerden cuánto valía un boleto de subte hace 6 años atrás, no valía más de 5 pesos, vale más de 25, se multiplicó por 5. Hoy está 30. No se multiplicó por 5. Y así podríamos tomar cada uno de los ítems que yo dije. Que era fácil bajar la inflación, no lo lograron en 4 años de gobierno, por su visión macroeconómica, por cómo ellos piensan la macroeconomía. La piensan en términos de libertad de mercado, y en la libertad de mercado los poderosos imponen, los que tienen poder de mercado, en mercados monopólicos, duopólicos, oligopólicos, imponen las condiciones, sobre todo el precio, básicamente. Cuando no están conformes con el precio, lo que dicen es que va a haber escasez. Entonces ahí imponen la cantidad que van de bienes o servicios que van a ofrecer al mercado. Macri no estaba pagando la deuda de Cristina. Él, cuando negocia con el FMI, está pagando la deuda que él asumió entre 2016 y 2017, que fue toda la deuda que pidió Caputo, Pratgay, Duhovne, en los mercados, en el sector privado, en los deudores privados, que después tuvimos que renegociar en el año 2020 y que pudo renegociar Martí Guzmán, pero en verdad lo que le pide prestado al FMI y Macri es para hacer frente a las deudas que él contrajo en los 2 primeros años de gobierno. Y que lo iba a arreglar en 15 minutos, no lo arregló, o sea, 4 años hizo un desastre. Uno mide el porcentaje de deuda en función del Producto Bruto Interno, y pasamos de tener 45% del Producto Bruto Interno de deuda sobre el Producto Bruto Interno a fines de 2015 a tener más del 90% de deuda sobre el Producto Bruto Interno en 2019. Entonces, no, las 4 son falacias. Me olvidé de una quinta falacia que tiene relación con la primera. Macri dijo, menos gente va a pagar el impuesto a la ganancia. Cuando él fue gobierno, más gente pagó impuesto a las ganancias. Nosotros actualizamos el mínimo imponible a las ganancias, el impuesto a las ganancias, ya 2 veces. Y ahora, hace una semana, 2 semanas, se actualizó el mínimo imponible de bienes personales. Quiero aclarar que en ese punto se genera una contradicción con respecto al impuesto a la ganancia de los bienes personales, porque son impuestos progresivos, son impuestos sobre el patrimonio. Entonces, son impuestos que uno tendría que ejercer tal vez una mayor carga impositiva en los sectores de muy altos ingresos o de mucha riqueza. Pero también hay que actualizarlo. Entonces, el gobierno maneja ese equilibrio. Ahora, vos nombraste las placas, son todas cifras que nosotros fuimos dando a lo largo del programa, que fuimos proyectando. Quiero aclarar que hoy la Cámara Argentina de Mediana Empresa, la CAME, ayer anunció un aumento también de las ventas del sector minorista, por encima de un crecimiento del 9% en las ventas respecto al año pasado, y también que ese aumento de ventas vino acompañado, que es lo que va a pasar ahora, vino acompañado de un cambio en los patrones de consumo. Se empezó a volver a consumir bienes y servicios que se habían dejado de consumir en la pandemia. Entonces, por ejemplo, el consumo de alimentos y bebidas creció, pero menos que el promedio general, pero sí aumentó el consumo de bienes y servicios. Yo comenté una anécdota de una sastrería del Parque Chacabuco la semana pasada. Tuve que mandar a arreglar un saco y la modista me dijo, te voy a demorar 25 días porque no paro de hacer traje de novia. Empezó a haber una reconversión de los patrones de consumo que va a implicar que ciertas áreas de la industria y del comercio y de los servicios, ciertos sectores que estaban estancados, van a reactivarse con más fuerza. Y lo vamos a ver con el turismo en la temporada de diciembre, enero y febrero. Ya hay algunos datos, si quieren el martes que viene lo profundizamos, pero viste que en 8 horas se vendieron 14.000 pasajes de tren a Córdoba y a Mar del Plata. Sí. Ya son 2 millones de personas los que usaron el previaje. Claro, ¿viste? Entonces no hay lugar. Y eso va a haber varias provincias argentinas que van a estar en el 100% de su capacidad ocupada en el verano. Entonces,
Esperemos que así sea. Raúl, se nos fue el tiempo de la columna económica. Pero bueno, Sí. yo me aproveché que no está Víctor, que siempre me Ah, cuenta sí, que- viste, él te raja antes. Nosotros somos más buenos. Sí. Ustedes dos son más buenos. El martes que viene les llevo factura solo a ustedes dos. Y Hernán. Y podemos Y seguir, Hernán, obviamente. podemos seguir analizando todo esto y que estamos hablando y esperemos que no pase nada después de las elecciones, viste que nosotros somos, No va a pasar nada. dale. Vamos, Bueno, llevamos te digo- tranquilidad a la gente entonces. Dale. Bueno. Bueno, el martes que viene nos vemos. Un abrazo grande, Raúl. Suerte, Abrazo. chao.